Todo aquel que haya dedicado parte de su tiempo de ocio a entretenerse viendo vídeos de golazos en YouTube, estoy seguro de que se habrá topado en más de una ocasión con el bueno de Zlatan Ibrahimovic. El sueco ha sido uno de los delanteros estrellas del fútbol contemporáneo, dejando goles imposibles y jugadas para el recuerdo. Pero también, en contrapartida, se ha caracterizado por ser un tipo bronco, soberbio y que ha protagonizado gestos muy feos. A continuación, repasaremos la carrera de uno de los jugadores más controvertidos que nos ha regalado este deporte. Profundizaremos en todas sus polémicas e intentaremos buscar los porqués de determinadas actitudes. Hazme caso, que este vídeo no tiene desperdicio, aunque creas que conoces muy bien a Zlatan Ibrahimovic. Bienvenido a las historias de Venom. Capítulo 1. La crueldad vivida de muy cerca. Más allá de su enorme talento con un balón en los pies y sus increíbles goles, estoy plenamente convencido que algunos asocian directamente la figura de Zlatan con términos como picaresca, chulería e incluso arrogancia o prepotencia. En cierto modo, esto es algo normal. El futbolista sueco, si algo tiene, es una personalidad bien definida y un carácter fuerte, a la par que peculiar, lo que le convierte en alguien que no pasa desapercibido y que genera admiración y antipatía a partes iguales. Pero si indagas en lo más profundo de la vida de Zlatan, encuentras varios motivos que explican por qué se muestra así frente a los demás. Pese a que en la actualidad está rodeado de fama, dinero y éxito, Ibra tiene un origen de lo más humilde. Nació el 3 de octubre de 1981 en Rosengård, una especie de distrito o barriada dentro de la ciudad sueca de Malmö. Lamentablemente, llegó a este mundo inmerso en una familia desestructurada y con graves problemas económicos. Su padre era bosnio, su madre croata, y ambos mantenían una relación sentimental muy complicada. Pese a que estaban casados y con un hijo recién nacido, la felicidad no invadía su día a día. La culpa de todo la tenía la enorme adicción del padre de Zlatan al alcohol. No había día que el papá de Ibrahimovic no llegase a casa con unas cuantas copas de más y en un estado de embriaguez notorio. Esto, como te podrás imaginar, le convertía en una persona que distaba mucho de ser ese cabeza de familia ejemplar y los problemas en casa cada vez eran mayores. Finalmente, la situación llegó a un punto insostenible, de no retorno, y el matrimonio se separó. Cuando esto ocurrió, Ibrahimovic tenía alrededor de los 2 años y estaba a punto de iniciar una de las etapas más complicadas y duras de su vida. Dicha etapa dio comienzo en el colegio. Allí, nuestro protagonista fue objeto de multitud de desplantes, muestras de indiferencia e incluso acoso por parte de compañeros. Ha sido él, el propio futbolista, quien en más de una ocasión ha confesado la crueldad a la que tuvo que hacer frente nada más pisar la escuela. Según el delantero, todos sus compañeros tenían unos rasgos físicos muy similares: pelo rubio, ojos claros, nariz chata, y él era todo lo contrario: moreno, nariz grande. Y esto era así porque sus padres, como te comentaba anteriormente, eran inmigrantes y se dice que su papá tiene rasgos musulmanes. En resumidas cuentas, Ibrahimovic era diferente, el chico raro de la clase. Por establecer una comparación, podríamos decir que era el patito feo del grupo. Nadie lo quería, nadie jugaba con él, incluso muchos padres de otros alumnos solicitaron que le expulsaran inmediatamente del colegio. Él no entendía nada, solo era un niño y por su físico estaba siendo odiado. Fue entonces cuando descubrió, pese a su corta edad, que debía hacerse fuerte y no dejarse pisar por nadie. De ahí que empezase a forjar ese carácter rudo y chulesco, el cual también alimentó tras todas estas experiencias que vivió fuera del colegio. Y es que si la escuela se había convertido en un contexto poco amigable para Ibra, su vida lejos de las 4 paredes del aula no era para menos. La separación de sus padres le dejó en una situación mucho más precaria aún. Ninguno de sus 2 progenitores tenía unos ingresos que le permitiesen hacerse cargo de él de forma prolongada en el tiempo, ni siquiera para salir de un barrio peligroso rodeado de pobreza y de delincuencia. Por tanto, Zlatan, aunque pasaba unos meses viviendo con su madre y el resto del año con su padre, siempre pasaba la mayor parte del tiempo en la calle, cercano al peligro, los vicios y las malas amistades. Llegó un punto en que Ibra se convirtió en un vándalo, que robaba bicicletas y demás objetos para divertirse y que acudía al colegio, simple y llanamente, para llevarse un plato de comida caliente a la boca. Es triste, sí, pero es la realidad. La vida estaba siendo muy dura con él y por desgracia no había hecho nada más que empezar. Cuando cumplió los 10 años, Ibra fue testigo de cómo se desató la guerra de Yugoslavia, la cual afectó de lleno a territorios en los que sus padres se habían criado y en los que aún residían muchos familiares y conocidos cercanos. Fueron años en los que de forma constante llegaban a casa noticias del fallecimiento de alguien querido. No obstante, la tragedia se hizo mucho mayor cuando todas esas consecuencias fatídicas derivadas de la guerra llegaron acompañadas de la muerte de su hermano Shapko, quien padecía una grave enfermedad como es la leucemia. En una entrevista, Ibra contó que su hermano hizo todo lo posible para no morir antes de que Ibra pudiese llegar a verle por última vez. Cuando ambos cruzaron miradas en el hospital, este dejó de respirar para siempre. En ese momento, incluso al día siguiente en el entierro, Ibra confesó no derramar ni una lágrima. Eso sí, poco tiempo después se pasó días y noches llorando sin parar, absolutamente desconsolado. Para él, ya nada tenía sentido.
Ibrahimovic había acumulado tal dosis de malas experiencias y golpes que se encontraba al borde del colapso. Estaba a un solo paso de convertirse en un delincuente en potencia y vivir años sumido en drogas y ambientes marginales. Menos mal que en medio de todo ese dolor, dentro de él seguía muy viva una pasión, el fútbol. Siempre que tenía ocasión, Ibra formaba parte de los diferentes partidillos improvisados que se organizaban por las calles del barrio. Aquellas pachangas se convirtieron en su vía de escape, le ayudaban a evadirse de todo lo que estaba viviendo a su alrededor y le servían como acicate para mantener la ilusión de convertirse algún día en futbolista profesional. Capítulo 2. Un no sorprendente y una advertencia que le cambió la vida. De esos partidos con colegas, Ibra pasó a jugar en las categorías inferiores del MBI, Malmö Boll en Idrottsforening o algo así. Ingresó en este club humilde cuando tenía 6 años y ya despuntaba maneras. Era un niño fuerte, alto, rápido y capaz de hacer auténticas filigranas con la pelota. Por eso, cuando le descubrieron en las humildes calles de su barrio, no dudaron ni un instante en contar con él. Pero sus primeros meses en este equipo le trajeron nuevamente problemas. Al parecer, a los padres del resto de chicos no les hacía mucha gracia Ibrahimovic, quizá por su fuerte temperamento y los conflictos que generaba, por lo que hicieron todo lo posible para que saliese de allí cuanto antes. Y lo lograron. De este modo, Ibra tuvo que abandonar el MBI para recalar en el Bollklubben Flak primero y en el Fotboll Club Balkan después. Precisamente sería en este último club donde nuestro protagonista encontró el acomodo ideal. En el Balkan coincidió con otros muchos chavales de origen similar al suyo y con un entrenador bosnio con el que logró empatizar bastante. Es más, dicho entrenador se convirtió en una especie de segunda figura paternal para Ibra y le otorgó tanta confianza que el joven delantero terminó de explotar. Con apenas 13 años, Ibra iba sobrado. Verle jugar era todo un espectáculo, haciendo más que evidente que el Balkan se le quedaba pequeño. Por eso su padre, en una de las mejores decisiones que tomó en su vida con respecto a Ibra, le animó a que se presentase a una de las pruebas de captación que el Malmö, el gran club de la zona, hacía de forma periódica. El pequeño Ibra aceptó, se presentó y la superó con nota. Cuando le vieron, los distintos entrenadores y ojeadores del Malmö no se lo pensaron ni un instante. Ese niño no se les podía escapar y le abrieron de par en par las puertas del club, sabiendo que su situación no era nada sencilla. Al fin y al cabo, Ibra, pese a que parecía ya estar mucho más centrado en el fútbol y en el deporte, seguía siendo un proyecto de adolescente criado en un barrio marginal, sumido en una importante pobreza y con actitudes algo macarras. En esto último no exagero, porque cuentan que iba a los entrenamientos en una de esas bicicletas que robaba y que un buen día se peleó con un compañero al que soltó un tremendo cabezazo que le hizo tener que ser ingresado en el hospital. Una vez más, no había día en que no llegara ningún padre quejándose de Ibrahimovic. Pero a diferencia de lo que ocurrió en el MBI, en el Malmö, fueron capeando el temporal lo mejor que pudieron para mantener a un Ibra que a punto estuvo de dejar el fútbol con 15 años para ponerse a trabajar, debido a su precaria situación económica, pero que finalmente recaló en su idea y con 18 años ya estaba jugando con el primer equipo. Cuando este debut se produjo, Ibra no solo se había convertido en una de las mayores promesas del fútbol sueco, sino que también se había permitido el lujo de rechazar a todo un Arsenal. Sí, como lo oyes, y además por un motivo que te va a dejar boquiabierto. Formando parte del juvenil del Malmö, Arsene Wenger, el laureado entrenador del equipo Gunner, se enteró de que Ibra le estaba rompiendo en su país. Comenzó a estudiarle y ver partidos para confirmar lo que intuía, que era un pedazo de jugador. Así que, también motivado por directivos del Malmö que en cierta medida querían hacer negocio con el futbolista, contactó con él para pedirle que viajara a Londres a hacer una prueba con el Arsenal, convencido en que le daría la alegría de su vida al chaval. Sin embargo, se encontró con una respuesta inesperada. Ibra le rechazó. Según el propio Zlatan, su negativa al Arsenal y a Wenger vino por el tema de hacer una prueba. Él, que ya estaba jugando en primera división de Suecia, consideró que si querían hacerle una especie de examen antes de abordar su fichaje, era porque no le habían estudiado bastante previamente y el interés no sería tan fuerte, por lo que no le merecía la pena y directamente cerró las puertas a cualquier nuevo contacto con el club inglés. Seguro que Wenger se tuvo que quedar flipando, al igual que el resto de personas del entorno de Ibra. El joven delantero sueco acababa de demostrar que no se dejaba impresionar por nada ni por nadie. Se estaba forjando un tipo de carácter indomable. A modo de apunte, déjame decirte que el Arsenal no fue el único equipo que se llevó un rotundo no de Zlatan Ibrahimovic. El Mónaco y el Verona también se encontraron con el mismo escenario. Ibra estaba muy cómodo en el Malmö y no tenía mucha intención de salir de allí. Se había convertido en el principal activo del club y con la mayoría de edad recién cumplida ya estaba recibiendo un sueldo más o menos importante, algo muy a valorar para alguien que venía de la pobreza extrema. Pero todo cambió cuando llegó el Ajax de Ámsterdam. El combinado neerlandés llevaba tiempo siguiendo a Ibrahimovic y ellos sí tenían la intención de firmarle y hacerle partícipe de un proyecto potente. Tanto fue así que John Steen Olsen, ojeador del club, y el prestigioso Leo Ben Hacker, director deportivo, acudieron expresamente a La Manga, España, para verle jugar un amistoso de pretemporada y anunciarle que querían ficharle. Aquella expedición del Ajax conocía a la perfección a Ibra, ya
no solo en lo futbolístico, sino también en lo personal. Ben Hacker, que era un experto en estos asuntos, le advirtió de que iban con todo a por él, pero que si se la liaba, él se la devolvería por partida doble. Esta vez sí, Ibra no se lo pensó ni un segundo y se comprometió con el conjunto neerlandés. Ambas partes se sentaron, negociaron un salario de unos 20.000 euros mensuales y estamparon su firma en el contrato. Era julio de 2001 cuando se hizo oficial. Zlatan dejaba Malmo para recalar en el Ajax a cambio de 7,8 millones de euros. Capítulo 3. Enemistades, amenazas y goles para la historia. Hay que decir que antes de llegar formalmente a la Eredivisie, Ibra estuvo jugando unos meses más con el Malmo y en ese tiempo se comprometió con la que entonces era su novia, una tal Mía que trabajaba como diseñadora web. Lo que pasa que la relación duró muy poco, porque cuando Ibra se enteró de que eso de adquirir compromiso con su pareja implicaba boda, la dejó. Cosas de Ibra. Ya en Países Bajos, sin novia y con gran expectativa puesta sobre sus espaldas, Ibra comenzó una de las etapas más brillantes de su carrera deportiva. Rápidamente se convirtió en la gran sensación de un Ajax en el que comenzó a marcar goles, algunos de bella factura, y al que ayudó a conquistar títulos como 2 ligas, una copa y una supercopa. Este buen rendimiento le permitió a Ibra tapar ciertas cosas de su vida privada que no gustaban mucho en el club. No era un jugador joven aficionado al mundo de la noche, pero tal y como confesó él mismo, no se cuidaba mucho. Era un chaval algo irresponsable, que no se alimentaba como debía y que no respetaba sus horas de descanso. A esto había que añadirle que cuando tenía varios días libres se marchaba rápidamente a Malmo y más concretamente a su barrio, donde se juntaba con viejas amistades y protagonizaba algún escándalo que otro. Pero como digo, todas estas cosas quedaban en un segundo plano porque su rendimiento era tal que tenía a toda la afición del Ajax enamorada de él. También a los hinchas de su país, puesto que ya le habían visto debutar en la selección nacional de Suecia y tenían en él a una de sus mayores esperanzas. Por cierto, defendiendo la camiseta del combinado nacional, Ibra dejó su primera gran polémica. Fue en un partido amistoso ante precisamente Países Bajos, selección en la que jugaba su amigo Rafael van der Vaart. Ambos futbolistas eran compañeros en el Ajax y no se llevaban muy bien. Cuentan que el vestuario estaba claramente dividido entre los que apoyaban a Ibra y los que defendían a van der Vaart. Pues bien, en ese amistoso, Ibra, además de marcar, lesionó en una acción del juego al centrocampista neerlandés. Muchos aficionados se lanzaron sobre Ibra y le acusaron de haber lesionado a su compañero de equipo a propósito. Además, el propio van der Vaart también dejó caer lo mismo, algo que enfureció mucho a Zlatan, que comparecía ante los medios para asegurar que él no había tenido intención de lesionar a van der Vaart, pero que si este seguía difundiendo esta idea, no dudaría en romperle las dos piernas. Aquellas declaraciones dieron la vuelta al mundo y generaron un gran revuelo, como es lógico. Ibra había pasado de ser la estrella emergente del Ajax a un problema en potencia si no conseguían canalizar su fuerte personalidad. Esto lo sabía muy bien un Ronald Koeman, que por aquel entonces ya ejercía de entrenador y que intentó contener a Ibra apartándole de los entrenamientos por algunos días. Pero ya no había nada que hacer. Zlatan no se sentía lo suficientemente valorado en el Ajax y por si fuera poco, se enteró de que cobraba un salario mucho menor al del resto de sus compañeros. Esto, para alguien con un ego tan elevado, supuso la gota que colmó el vaso. Ibra no pudo aceptar que, siendo uno de los líderes dentro del campo, tuviese un sueldo tan bajo. Así que, aparte de quejarse, movió ficha rápidamente y cambió de representante. Ahí fue cuando entró en escena el famoso Mino Raiola para preparar lo que era un secreto a voces, su salida del Ajax. Ibra estaba dispuesto a abandonar Ámsterdam en el mismo momento en el que le llegase una buena oportunidad. Por eso, en cuanto la Juventus de Turín llamó a su puerta, hizo las maletas y puso rumbo a Italia de inmediato. El cuadro turinés, especialmente su nuevo entrenador Fabio Capello, ardía en deseos por fichar a Ibra, así que pagó 19 millones de euros en agosto de 2004 y lo convirtió en la gran sensación de la Serie A. Eso sí, el ariete sueco no quiso despedirse del Ajax sin antes dejar un gol para la historia del fútbol y que estoy convencido de que te habrás hartado de ver en YouTube y en redes sociales. Hablo del tanto que le marcó al Breda semanas antes de confirmarse su fichaje por la Juve. Fue un tanto propio del mismísimo Diego Armando Maradona. De hecho, lo compararon mucho con aquel gol que el argentino marcó ante Inglaterra en el Mundial de 1986. En su jugada, Ibra se marchó de hasta 5 defensores en muy pocos metros del terreno de juego y eludió al portero con enorme facilidad. El canal televisivo Eurosport lo eligió como el gol del año en el fútbol mundial. Capítulo 4. Barcelona como etapa más oscura. Seguro que el primer día que Ibrahimovic pisó el vestuario de la Juventus tuvo que alucinar. En él se encontraban las taquillas de futbolistas como Thuram, Trezeguet, Buffon o Nedved. La vecchia señora tenía un verdadero plantillón, el cual había perdido la final de la Champions unos meses atrás. Por lo tanto, ese era el gran objetivo del club, levantar la Copa de Europa, y para ello habían traído a Fabio Capello como entrenador y al propio Zlatan como joven talento, aunque no iba a ser fácil hacerle un hueco en el 11, o al menos eso pensaban los aficionados turineses, pero no Capello. El técnico italiano, que como te comentaba anteriormente había sido el principal artífice de que Ibra recalase en el equipo, tenía muy claro que haría todo lo posible para que el delantero acabase siendo de la partida. Para ello, movió todas las piezas, cambió el esquema y terminó dejando a un lado a referentes como Alessandro
Del Piero, que en ese momento era una auténtica leyenda. Sin duda, la responsabilidad con la que contaba Ibra era mayúscula, pero a él no le pesó en ningún momento. Se dedicó a practicar su peculiar fútbol y aunque al principio le costó, luego terminó marcando goles que contribuyeron a que la Juve sumara 2 Scudettos más. Pero todo cambió en 2006, cuando se destapó un amaño de partidos que dejó al cuadro turinés en el foco del delito, siendo objeto de una histórica sanción. A la justicia italiana no le tembló el pulso y envió a la Juventus a segunda división, lo que trajo consigo una importante desbandada de futbolistas. El primero en abandonar el equipo iba a ser, como no, Ibrahimovic. Si ya en su día con 17 años se atrevió a decirle a Wenger que no haría prueba alguna para entrar al Arsenal, se quedaría jugando en la Serie B por mucho que fuese con una Juventus que seguía teniendo un proyecto ganador y que ascendería seguramente al año siguiente. La respuesta sería, como era de esperar, un rotundo no. Pero cuidado, que Ibra no dejaría la Juve para marcharse a cualquier equipo de primer nivel que le ofreciese unas buenas condiciones. No, él ni corto ni perezoso, y pese a tener multitud de ofertas apetecibles, se comprometió con un rival directo como el Inter de Milán. Una vez más, Ibra demostró que le daba igual lo que opinara todo el mundo y las repercusiones que sus actos pudiesen tener. Cuando saltó la noticia, la afición bianconera montó en cólera. Ellos sabían que Ibra, al igual que muchos otros jugadores, se irían después de ese merecido descenso en los despachos, pero lo que no creían es que reforzarían a un equipo llamado a competir en un futuro por los mismos intereses que su querida Juventus. Al fin y al cabo, ese Inter distaba mucho de ser el rival que era tiempo atrás. Para que te hagas una idea, llevaba 17 años sin ganar una liga. Eso sí, su presidente, Massimo Moratti, quiso cortar tal sangría y se gastó más de 300 millones de euros en la contratación de jugadores e hizo de Ibra su fichaje top. Y la jugada le salió muy bien, hay que reconocerlo. El 10 de agosto, el sueco fue presentado como nuevo futbolista interista bajo los aplausos de su nueva hinchada y escuchando cómo desde la Juve le apodaban el gitano, dada la traición que según ellos acababa de consumar. Meses más tarde, estaban celebrando el Scudetto, conquista que se repetiría de forma sucesiva en las siguientes 2 temporadas. En aquel Inter de Milán se llegó a ver una versión de Ibra que le convertía, sin lugar a dudas, en uno de los delanteros más codiciados del planeta Tierra. Con los Nero-Azzurros llegó a sumar 29 goles y 11 asistencias en los 47 duelos que disputó en su última temporada. Algunos de esos tantos vinieron acompañados de gestos técnicos impropios de un futbolista, pero es que Ibra también sentía debilidad por las artes marciales, por lo que era capaz de realizar acciones técnicas con sello propio que se colocaban en los mejores vídeos de highlight. No había duda, Ibra era el auténtico rey del Inter de Milán y del calcio. No obstante, su ambición de querer seguir creciendo le hizo replantearse seriamente su futuro, y es que desde hace un tiempo por su mente rondaba la idea de unirse al Barça. Los culés se habían convertido en uno de los mejores equipos de la historia del fútbol. De la mano de Guardiola habían conquistado un triplete histórico, acompañado de un juego admirado por la mayoría de aficionados a este deporte. Es por ello que Ibra le hizo saber al Inter que sí, que estaba muy a gusto allí, pero que si llegaba una oferta del Barça volvería a hacer las maletas para irse al Camp Nou costase lo que costase. Cuando Mourinho se enteró de esto, corrió a hablar con el delantero para intentar convencerle de que no saliese de allí, pero ya era demasiado tarde. El Barça sabía que Ibra suspiraba por unirse al proyecto y Guardiola estaba convencido de que el sueco sería la guinda que le faltaba a una plantilla de ensueño. Así que los azulgranas se plantaron en Italia y negociaron un traspaso que terminó cerrándose en 46 millones de euros más el pase de Samuel Eto'o, un jugador que no era del agrado del propio Guardiola, aunque había demostrado un rendimiento con la casaca culé más que notorio. El día que Ibra salió a la entrada de las oficinas del Camp Nou a hacerse la tradicional foto delante del escudo del Barça, lucía una sonrisa jamás vista en él. Estaba feliz, ilusionado y convencido de que había llegado al sitio correcto para ganar su ansiada Champions. Ni se acordó de su faceta más polémica, solo tenía ganas de que el balón echase a rodar y empezar a jugar junto a los Messi, Iniesta, Xavi y compañía. No obstante, todo este cúmulo de emociones positivas se fue al garete muy pero que muy pronto. Aunque Ibra marcó goles, se notaba que no encajaba del todo en el esquema de Guardiola. Él quería tener la libertad de movimientos de la que gozó en el Ajax, Juve e Inter, pero no podía. Messi era el único futbolista de la plantilla que gozaba de tal privilegio y Pep no encontró la fórmula exacta para que ambos se encontrasen cómodos sobre el terreno de juego. Ante esta situación, el técnico catalán sacrificó en más de una ocasión al sueco, dándole un rol secundario en muchos partidos. Este escenario enfureció a Ibra, quien confesó entender el papel de Messi, dada la enorme calidad del argentino, pero no estaba de acuerdo con las actitudes de un Guardiola que a ojos de él no hizo mucho por integrarle y con el que pasó a tener una particular guerra. La tensión entre ambos llegó hasta tal punto que muchos periodistas afines al entrenador azulgrana armaban artículos señalando a Zlatan como culpable de todo y le tachaban de ser un jugador que solo miraba por él y no por el equipo. Cosas de estas solo avivaron más el cabreo del sueco y la relación entre ambos se rompió por completo, hasta el punto de que, tal y como desveló Ibra posteriormente, dejaron de hablarse. Finalmente, al año justo de su llegada, Ibra salió del Barça por la puerta de atrás y pese a los 22 goles anotados y la liga ganada, solo dejó para el recuerdo una eliminación en semifinales de Champions contra su ex equipo, el Inter de Mourinho, y una polémica foto con Gerard Piqué tomada en el parking de la ciudad deportiva del Barça. En dicha imagen, que se hizo viral, aparecían el central y el delantero justo al lado de un coche un poco intrigante. Parecía que iban a darse un beso, la verdad. Esto avivó los rumores de que
quizás mantenían un romance. Precisamente, un periodista se atrevió a preguntarle por ello a Ibra, a lo que este contestó literalmente: vamos a mi casa y te traes a tu hermana. Vas a ver quién es el maricón. Con esa respuesta, Ibra quiso dejar claras dos cosas. La primera, su orientación sexual. Y la segunda, que se acabó eso de ser políticamente correcto. Actitud que había adoptado desde que aterrizó en el Barça, donde, según él, vivió un auténtico infierno. Capítulo 5. París como oasis, Milán como ocaso. Me di cuenta aún más del agujero negro en el que había estado en el Barcelona. Fue como si me hubieran tenido encarcelado y después me hubieran recibido con una fiesta al otro lado de los muros de la cárcel. Sentí en todas partes que el Milán me había estado esperando, que querían que me hiciera cargo del equipo. Iba a conseguir que volvieran a ganar trofeos. Esa sensación me encantó. Estas fueron las palabras de nuestro protagonista tras dejar el Barça y recalar en calidad de cedido en el Milán. Por cierto, también se encargó de lanzarle dardos a Guardiola, al que acusó de sacrificarle por Messi, sin decírselo a la cara y de ser un cobarde sin huevo. Ibra estaba desatado. Su versión de chico malo iba ganando cada vez más terreno. Tenía claro que pese a que en aquel Milán se daban cita futbolistas como Nesta, Gattuso, Pirlo, Inzaghi o Seedorf, él iba a ser el líder. Marcó 56 goles en las 2 temporadas en las que estuvo jugando para los rosoneros, llegando a conquistar una Liga y una Supercopa italiana, pero dejando también momentos de polémica, como cuando mandó callar en pleno directo, tras una conexión televisiva posterior a un partido de Champions, a una leyenda del club italiano como es Arrigo Sacchi. También mostró su capacidad para guardar rencor, porque en mitad de un partido le pegó un patadón a Materazzi, que acabó en el hospital. Sobre esta acción, Zlatan reconoció que llevaba años esperando ese momento, ya que en su momento el central también le propinó un duro golpe. Pero Materazzi no fue el único que se topó con la ira de Ibra. Su compañero de equipo, el defensor americano Onyewu, también comprobó en primera persona cómo se las gastaba. Ambos se enzarzaron a golpe limpio en un entrenamiento en el que saltaron chispas por una dura entrada del atacante al central estadounidense. En resumidas cuentas, en el Milan volvimos a ver a Ibra en estado puro, delantero letal e indomable que continuó dejando su sello en el Paris Saint-Germain, al cual se marchó tras 2 años consecutivos en Italia. El combinado parisino fue el último club que disfrutó de Ibra Cadabra en su máximo esplendor. Con él en sus filas, los franceses conquistaron 4 campeonatos de la Ligue 1, 2 copas y 3 supercopas. El internacional sueco terminó convirtiéndose en el máximo goleador en la historia de la entidad, firmando 156 dianas en 180 partidos. Para que te hagas una idea, en una temporada llegó a ver portería hasta en 40 ocasiones. Pero no todo fueron goles durante la estancia de Ibra en París. Allí también hizo de las suyas. Por ejemplo, tras una derrota con polémica arbitral, entró a vestuarios y con las cámaras grabando soltó la siguiente frase: este país de mierda no se merece al Paris Saint-Germain. Y en otro partido pisó en la cabeza al Lovren, futbolista del Olympique de Lyon, que tuvo que recibir varios puntos de sutura. Finalmente, pasadas 4 temporadas, Ibra se despidió del Paris Saint-Germain para poner rumbo a la Premier League, competición que le seducía, y encontrarse con su amigo Mourinho. Eso sí, en ese esperado discurso de despedida de París, pronunció lo siguiente: si bien Zlatan hay solo uno, sin Ibra será muy difícil, pero no imposible. No creo que puedan cambiar la Torre Eiffel por mi estatua. Llegué como un rey y me voy como una leyenda. Pero ese rey y esa leyenda, como él mismo se autodefinía, estaban a un paso de entrar en el ocaso. En un Manchester venido cada vez a menos, Ibra comprobó de primera mano que su carrera estaba entrando en la fase final. De hecho, allí jugó 2 campañas, teniendo en la última un papel muy poco relevante, motivado en gran medida por una lesión de ligamentos que lo tuvo un largo periodo de tiempo apartado de los terrenos de juego y que le empujó a emprender una nueva aventura, esta vez en Los Ángeles Galaxy de la MLS. Este fue el último paso antes de recalar de nuevo en un Milan, que acabaría siendo el lugar escogido para su retirada, la cual llegó en 2023 con 41 años. Con este equipo, Ibra marcó sus últimos 37 goles en 4 años y añadió a su palmarés el último título de Serie A. También sumó nuevas polémicas y enfrentamientos con rivales. Así puso fin Zlatan a una carrera de 27 años en la élite, en la que ganó grandes títulos, excepto la Champions League, marcó 573 goles y no dejó indiferente a nadie. Al fin y al cabo, un tipo que se ha autodefinido como una especie de semidios en varias ocasiones, jamás dejará de sorprender, como tampoco lo ha hecho Mario Balotelli, otro de los delanteros más controvertidos que nos ha dejado el fútbol en los últimos tiempos, aunque para mí este ha cometido mayores excentricidades que el bueno de Zlatan. Si quieres conocerlas, te invito a ver el vídeo que te dejo en las tarjetas. Así que ya sabes, y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like, y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes, y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.